Después de la aterradora experiencia con la ouija, el grupo de amigos intentó olvidar lo sucedido. Pero esa noche, ninguno pudo dormir. Los susurros oscuros y la ominosa palabra continuará resonaban en sus mentes. Esa semana, extraños sucesos comenzaron a acecharlos. Clara, la más escéptica del grupo, fue la primera en notar que las luces de su casa parpadeaban sin razón. Al principio lo atribuyó a un problema eléctrico, pero cada vez que las luces fallaban, sentía una presencia detrás de ella, como si alguien la observara desde las sombras. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos acercándose a su habitación. Se armó de valor, tomó una linterna y salió a investigar. No encontró a nadie, pero sobre su cama, la palabra continuará estaba escrita en la condensación de la ventana. Paralelamente, Javier, otro miembro del grupo, comenzó a tener pesadillas recurrentes. En sus sueños, veía la figura oscura del tablero y una voz gutural que le susurraba secretos prohibidos. Cada mañana se despertaba con un nombre diferente grabado en su mente, nombres de personas que no conocía, pero al buscarlos en línea, descubría que todas habían desaparecido misteriosamente en los últimos años. Los amigos decidieron reunirse de nuevo para discutir lo que les estaba sucediendo. Temblorosos, volvieron a la casa donde jugaron con la ouija. La atmósfera era densa, y el aire, pesado con una sensación de maldad. Clara les contó sobre las palabras en su ventana y Javier sobre sus pesadillas. Los demás compartieron sus experiencias. Todos sentían que algo oscuro los perseguía. Decidieron investigar el origen de la ouija, esperando que encontrar respuestas pudiera romper la maldición. Buscaron en la biblioteca del pueblo, revisando registros antiguos. Descubrieron que la ouija perteneció a un brujo que, siglos atrás, había utilizado el tablero para canalizar poderosas fuerzas oscuras. Había desaparecido bajo circunstancias misteriosas, pero se rumoreaba que había sellado parte de su alma en el tablero, condenando a quienes lo usaran. Desesperados, los amigos buscaron la forma de liberar sus almas de la influencia del tablero. Encontraron un antiguo ritual en un libro polvoriento, que requería la presencia de todos los que jugaron, junto con el tablero, en el mismo lugar donde comenzó todo. Decidieron realizar el ritual esa misma noche. Regresaron a la casa, colocaron la ouija en el centro de un círculo de velas, y comenzaron a recitar las palabras del ritual. La habitación se llenó de un viento sobrenatural, y las velas parpadearon. De repente, la ouija comenzó a temblar y la planchette se movió frenéticamente, deletreando mensajes de advertencia. Uno a uno, los amigos comenzaron a sentirse atrapados en sus propios temores más oscuros. Clara vio la figura de su abuela, fallecida, acusándola de haber olvidado sus raíces. Javier sintió manos invisibles tratando de ahogarlo, mientras susurraban los nombres de las personas desaparecidas. Las voces de los susurros crecieron en intensidad, mezclándose en un coro cacofónico que repetían «Nunca escaparás». A punto de quebrarse, Clara gritó las últimas palabras del ritual con todas sus fuerzas. El tablero se detuvo y un silencio sepulcral llenó la habitación. Las velas se apagaron, y la oscuridad los envolvió. Solo la tenue luz de la luna iluminaba el tablero. Una figura sombría emergió de las sombras, la misma que habían visto aquella primera noche. Con una voz profunda y resonante, les agradeció por haberlo liberado, revelando que el ritual no los liberaba a ellos, sino a él, el brujo que había estado atrapado en el tablero. Los amigos, paralizados por el terror, observaron cómo la figura se desvanecía en la noche, dejando el tablero destrozado en el suelo. Supieron en ese momento que la maldición no se había terminado, solo había cambiado de forma. Desde aquella noche, extraños sucesos continuaron ocurriendo en sus vidas, y cada vez que estaban solos, podían sentir una presencia en la sombra, susurrando secretos oscuros y reclamando las promesas incumplidas del juego prohibido. Días después de la aparición del brujo, los amigos seguían sintiendo una presencia oscura. Clara empezó a notar que su reflejo en los espejos no se movía en sincronía. En una ocasión, su reflejo le sonrió de manera maliciosa, llenándola de terror. Javier, por su parte, comenzó a escuchar voces incluso en lugares públicos. Susurros que lo llamaban por su nombre, burlándose de su miedo. Decidieron que debían hacer algo para librarse definitivamente de la maldición. Buscaron la ayuda de un experto en lo paranormal. El hombre, un anciano con años de experiencia,
les advirtió que enfrentarse a un brujo liberado sería peligroso. Les sugirió un nuevo ritual, uno que requería enfrentarse a sus propios miedos más profundos. El grupo regresó a la casa donde todo había comenzado. Colocaron los restos del tablero en el centro del salón y encendieron velas negras. Mientras recitaban las palabras del ritual, la atmósfera se tornó más pesada. Sombras comenzaron a moverse a su alrededor, susurrando promesas de poder y perdición. Uno a uno, los amigos enfrentaron visiones aterradoras. Clara vio un futuro donde estaba sola, olvidada por todos. Javier se vio rodeado por las personas desaparecidas, quienes lo culpaban por no haberlo salvado. Cada uno tuvo que enfrentar su miedo más profundo para continuar. Mientras el ritual llegaba a su clímax, la figura del brujo apareció nuevamente, furioso por su intento de sellarlo de nuevo. Se desató una lucha de voluntades, con el grupo recitando las palabras del ritual, mientras el brujo trataba de romper su determinación con visiones de terror. Finalmente, con un último grito de unidad, los amigos lograron sellar al brujo de nuevo en los restos del tablero. La energía oscura se disipó, y la habitación quedó en silencio. Con el amanecer, recogieron los restos de la ouija y los enterraron en un lugar desconocido, lejos de cualquier curiosidad humana. Aunque sabían que la amenaza había sido contenida, cada uno llevaba consigo las cicatrices de aquella noche. Sin embargo, siempre sentían una inquietud en la oscuridad, como si una parte del brujo hubiera quedado con ellos, esperando el momento adecuado para regresar. Han pasado varios años desde aquella noche en la que el grupo de amigos selló al brujo en los restos de la ouija y los enterró en un lugar desconocido. Sin embargo, la inquietud nunca desapareció por completo. Una tarde, un grupo de adolescentes, buscando emociones fuertes, tropezó con un área remota del bosque donde la ouija había sido enterrada. Intrigados por las leyendas locales sobre el tablero maldito, comenzaron a cavar, desenterrando el objeto que había traído terror años atrás. Mientras removían la tierra, una sensación de malestar crecía en el aire. Uno de los chicos, con una linterna en mano, iluminó el tablero, ahora cubierto de raíces y musgo, pero aún intacto. Sin saber el peligro que enfrentaban, decidieron llevarlo a su escondite, pensando que era solo un juego inofensivo. La oscuridad comenzaba a caer, y mientras se alejaban, no se dieron cuenta de que una figura sombría los observaba desde la penumbra, con una sonrisa maliciosa. El regreso del brujo era inminente. Esa misma noche, en el pueblo, los viejos amigos comenzaron a sentir una perturbación en el aire, un eco de los susurros del pasado. El terror que creían haber dejado atrás estaba a punto de resurgir, trayendo consigo una nueva amenaza que cambiaría sus vidas para siempre. Las cicatrices del pasado volverían a abrirse, enfrentándolos a sus miedos una vez más.